Capítulo 41. Con un largo corte en el antebrazo, Lilan supo que tenía que terminar la batalla rápidamente. Dejar que la pelea se estancara cuando uno estaba en inferioridad numérica y herido era una tarea inútil. Por suerte, los lobos estaban confundidos, ya que su líder había sido asesinado. Rodearon a Lilan con cautela, pero eran demasiado indecisos para actuar. Lilan aprovechó eso y cargó hacia su próximo objetivo. Después de haber peleado con el gran líder de la manada, los otros lobos parecían débiles en comparación. Si se los comparara con los humanos, el alfa estaría en la cima de la recolección de energía temprana como Lilan, mientras que los otros lobos estarían entre la primera y la segunda etapa de la recolección de energía. La vacilación de la manada creció como una bola de nieve y una vez vieron a otro de sus compañeros agredido sin piedad. Solo hizo falta que un lobo comenzara a retirarse antes de que provocara una reacción en cadena, y el resto lo siguió. Lilan los observó con cautela mientras lo hacían mientras consumían otra píldora de recuperación para sus heridas. Con el alfa muerto, la manada debería disolverse y, en el raro caso de que se reformen, el nuevo líder probablemente sería mucho más débil y menos astuto durante un largo tiempo. De cualquier manera, había hecho lo suficiente para completar la misión que había asumido. Una vez que todos los lobos desaparecieron de la vista, el chico solitario procedió a cortar las orejas de sus presas antes de pasar a la piel y los colmillos. Las orejas del alfa deberían ser suficientes para completar la misión, pero las otras partes podrían usarse como materiales. Una vez completada su tarea, el niño sacó una piedra preciosa roja y la colocó contra su cabeza. Ruby, ¿puedes transportar el cuerpo de un lobo a tu espacio de artefactos? Sí, maestro. Mientras no esté vivo. Aunque no estoy muy seguro de que sean útiles para la alquimia. Está bien. Es mejor tenerlo para poder jugar con sus colmillos y su pelaje si surge la necesidad en el futuro. Con todo arreglado, Lilan echó un último vistazo al campo en el que luchó y descubrió que la mañana ya había llegado en algún momento. Logró regresar a Xiangyang en poco tiempo y se dirigió directamente hacia la sucursal de Speedy Grove. Ningún esquirumer regresaría a la secta hoy, por lo que Lilan descansó otra noche en la ciudad antes de regresar. Durante todo el tiempo estuvo nervioso por volver a encontrarse con esa misma chica en su año y verse envuelto en problemas. Esto se debía a que históricamente ambos preferían quedarse en Xiangyang hasta el último segundo. Para bien o para mal, sus temores se manifestaron. Se encontró frente al genio distante de su generación, Lin Yue. Los dos abordaron el mismo esquirumer sin decir palabra y no interactuaron en absoluto durante el viaje. Solo cuando Speedy Grove apareció a la vista, Lin Yue rompió sorprendentemente el silencio. He oído hablar de ti. Eres el que tiene la actitud de primer grado para refinar las píldoras, ¿verdad? Lilan quedó completamente sorprendido, pues nunca esperó que la chica iniciara una conversación. Sí, así es. La niña simplemente lo miró fijamente por unos momentos. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Lilan no pudo evitar preguntar. Tú, deberías abandonar la secta. La niña murmuró en voz tan baja que Lilan apenas la escuchó. ¿Qué quieres decir? Desafortunadamente para Lilan, no obtuvo respuesta. La niña miró por la ventana y se negó a hablar más. Bueno, lo que sea. El esquirumer pronto llegó sano y salvo a la secta, y Lilan fue directo al salón de misiones. Tengo un par de orejas del líder de la manada de lobos de Garb. ¿Es suficiente? El diácono en el escritorio se tomó un segundo para examinar los artículos que le presentaron antes de asentir. Por favor, entregue su token de secta para sus puntos de contribución. Lilan regresó rápidamente a su rutina y realizó nuevas misiones a Xiangyang semanalmente para controlar a sus súbditos. Necesitaba estar allí para utilizar su analizador automático para avanzar en los experimentos y seguir adquiriendo experiencia en combate. Durante el último encuentro, Lilan sintió que su uso del ki mejoró drásticamente después de digerir sus experiencias. Sintió que el consejo del Elder Cao era acertado y que el combate sería la forma más rápida de superar su cuello de botella hacia la siguiente etapa de su cultivo. Sin embargo, esta nueva rutina solo duró varias semanas. La competencia anual de la secta se acercaba una vez más y todas las actividades fuera de la secta se detuvieron en preparación para ella. Durante este tiempo de inactividad, Lilan lo aprovechó comprando hasta el último tipo de material de alquimia que aún tenía que comprar antes y lo introdujo en su laboratorio.
A lo largo de los 10 meses transcurridos desde las competiciones anteriores, había analizado una buena parte de las hierbas disponibles para su compra. Combinados con su nuevo botín, esperaba usarlos para producir un antídoto para las toxinas Ki. Tenía información bastante precisa sobre el tipo de toxinas con las que estaba lidiando. Solo necesitaba encontrar los materiales correctos y encontrar un método para producirlos sin ningún equipo sofisticado a su disposición. Supongo que no hay toxicólogos en este mundo y sus sentidos de ki detectan principalmente problemas relacionados con el ki. Es extraño, ya que tienen píldoras de recuperación tan increíbles para las heridas, pero ninguna para otras dolencias. Bueno, no es como si los cultivadores poderosos tuvieran que preocuparse por enfermarse. El tiempo pasó rápido y llegó una vez más la competición anual. Lilan se levantó temprano y salió a hacer algunos estiramientos mientras se preparaba mentalmente. Sería la primera vez que participaría en el segmento de combate de las competencias, pero las diversas misiones que había realizado en los últimos 2 meses le habían dado mucha práctica. Era solo que sus compañeros de práctica siempre eran bestias Ki, y él lucharía contra humanos hoy. Mientras se relajaba y disfrutaba del sol de la mañana, una voz lo llamó desde su dormitorio. Lilan. ¿Cuál es el significado de este? Un joven bajo se acercó y Lilan inmediatamente reconoció que era Yan Quan, su compañero de dormitorio. Estaba confundido en cuanto a por qué el chico lo buscó, ya que no habían hablado desde que Yan Quan descubrió que solo tenía aptitudes de primer grado. ¿Significado de qué? No te hagas el tonto conmigo. Te pregunto por qué decidiste participar en el torneo de combate. ¿No se supone que debes simplemente refinar silenciosamente tus píldoras para la secta? Ese es mi trabajo principal, sí, pero no hay ninguna regla que diga que no puedo participar en la sección de combate para ganar experiencia. Tú, monstruo cabezón, deberías conocer tu lugar. No creas que eres realmente un miembro de la secta. Eres solo una mascota que el Elder Kao tiene cerca. Solo estás en la tercera etapa de recolección de energía, así que deja de perder el tiempo y vuelve a hacer tu trabajo. Yan Quan comenzó a emitir un aura tensa de ki, que pronto se envolvió alrededor de su cuerpo. Era la habilidad característica de alguien que estaba en la etapa intermedia de la recolección de energía. Justo cuando los dos niños se miraban fijamente, se oyeron más voces de otros discípulos que se acercaban para ver de qué se trataba todo ese ruido. Al ver esto, Yan Quan rápidamente controló su ki y se retiró enojado. Será mejor que esperes no enfrentarte a mí antes de que te eliminen porque me aseguraré de enseñarte una lección dolorosa, campesino. Lilan se encogió de hombros mientras volvía a tomar el sol. Una oportunidad de ganar una píldora de la ascensión. No puedo esperar para analizar sus principios. Haré lo que sea necesario para ganarlo. La competencia de la secta pronto comenzó dentro del coliseo gigante que fue erigido especialmente para el evento. Al igual que en años anteriores, los discípulos externos estaban organizados según los dormitorios de donde procedían. Durante toda la ceremonia de apertura, a Lilan le resultó difícil no sentir la mirada de su compañero. La mayoría de la gente lo ignoró, pero Yan Quan le guardaba un gran rencor por alguna razón. Afortunadamente, cuando pasaron al torneo de combate, cada miembro de su dormitorio fue separado en diferentes grupos. A Lilan se le asignó la arena número 17. Era una de las docenas de arenas reservadas para los discípulos más jóvenes que aún no habían alcanzado la edad adulta de 15 años. Eso significaba que Lilan podía enfrentarse a discípulos que eran hasta 2 años mayores que él, y las únicas personas más jóvenes eran los discípulos que se unieron el mismo año que él. Eso se debía a que se había unido a la secta un año más tarde que la mayoría, mientras que los últimos recién llegados tenían su propia sección separada. Cuando llegó debajo del ring donde estaba reunido su grupo, no pudo evitar suspirar cuando otro par de ojos lo miraron con hostilidad. Junior Lee, nos volvemos a encontrar. Sí, es agradable verte de nuevo, Mayor Pei. Oh, ¿te acuerdas de mí? Me halaga. A pesar de las palabras y el comportamiento amistoso del joven, sus ojos no sonreían en absoluto. Era uno de los discípulos mayores que perseguía a Lin Shue, quien lo había confundido con un competidor cuando regresó a la secta junto con ella. Primer partido, Lilan contra Pei Hong. Gritó el diácono cercano. Por suerte, el primer partido de Lilan sería contra este alto y desgarbado estudiante de último año. Al escuchar esto, Pei Hong inmediatamente estalló en risas.
Ja, 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 el cielo parece querer que le enseñe a Junior Lee una o dos lecciones. He oído que tú también solo tienes aptitud de grado 1. Si me llamas abuelo, puede que sea suave contigo, pero claro, no creo que me gustaría tener un espectáculo de fenómenos como tú como mi nieto. Lilan nos molestó en responder mientras ambos subían a la arena. Sin embargo, las personas del mismo grupo chismorreaban sin ningún tipo de restricción. ¿Escuchaste eso? Ese chico de tercera etapa solo tiene aptitud de primer grado. ¿Cómo diablos entró en la secta? No importa si eso es cierto o no. Solo la diferencia entre un cultivador de tercera y quinta etapa significa que seguramente perderá. Y ahí es cuando ni siquiera estamos considerando la gran diferencia en experiencia. Es difícil superar la diferencia de edad. Escuché que este año hay una joven discípula que se rumorea que es tan fuerte como una discípula interna. Creo que su nombre es Lin Shue. Mientras tanto, Lilan se concentraba en prepararse para la pelea. Después de haber luchado regularmente durante 2 meses, se sintió infinitamente cerca de dominar el control de Ki y pasar a la cuarta etapa de recolección de energía. Era demasiado lento y torpe con la manipulación del Ki, como un niño pequeño que recién estaba aprendiendo a caminar. ¿Qué pasa, Junior? ¿Estás asustado? No te preocupes, como tu superior, te daré una ventaja. No empuñaré ningún arma, ya que todavía estás en la tercera etapa, se burló Pei Fong. Silencio, así puedo repasar las reglas otra vez. Reprendió el diácono. Ahora bien, las reglas permanecen sin cambios. No utilizar elementos externos y no. Una vez que el diácono terminó con su larga explicación, finalmente declaró el inicio de la primera ronda. Luchar. Capítulo 42. Cuando comenzó la pelea, el oponente de Lilan, Pei Fong, simplemente se quedó allí con una sonrisa. Vamos, Junior. Atácame, no me moveré. ¿O no te atreves? En lugar de caer en la provocación, Lilan lentamente dio vueltas a su alrededor. Su experiencia luchando contra bestias Ki le decía que atacar directamente cuando no tenía ventaja en velocidad generalmente significaba que se abriría a contraataques. Pei Fong era un cultivador en la quinta etapa de reunión de energía, lo que significaba que cualquiera podía decir que era superior a Lilan en todos los aspectos. Sin embargo, los cultivadores más conocedores no se atreverían a descartar el partido todavía. Las personas en el reino de la recolección de energía todavía eran consideradas mortales que aún no habían alcanzado la línea inicial de cultivo. Tenían buenas razones para decir eso, ya que los recolectores de energía todavía compartían muchas similitudes con los humanos normales. Solo eran físicamente más fuertes y, si bien podían emplear algunos trucos con Ki, no eran tan poderosos. Cuanto mayor sea el ámbito de cultivo, mayor será el abismo entre las etapas menores. Los recolectores de energía eran simplemente demasiado vulnerables independientemente del escenario. Fue por esto que muchos expertos sabían que la lucha podía ir en cualquier dirección. ¿Qué pasa, Junior? Prometo que recibiré adecuadamente tu primer ataque. Si no vienes pronto, entonces podría. Fue en ese momento, mientras Pei Fong gritaba palabras de provocación, que Li Lang decidió actuar. Li Lang había desarrollado un plan tortuoso tan pronto como fue testigo del comportamiento confiado de su oponente. Se selló el trato cuando Pei Fong se ofreció a realizar su primer ataque. Atacó tan rápido como pudo y se preparó para lanzar un puñetazo. Sin embargo, cuando estuvo a su alcance para lanzar su ataque, se hizo a un lado. Pei Fong sonrió ante el patético intento de finta. Simplemente se reorientó para estar frente a Li Lang en todo momento. Cuando vio a Li Lang a punto de darle otro golpe, rápidamente concentró su ki allí para recibir el golpe, siguiendo hacia donde fuera su puño. Lo que no esperaba era que el ki en el puño de Li Lang cayera antes de alcanzarlo. Estaba completamente desconcertado ante la extraña escena. Aprovechando el hecho de que Pei Fong tenía toda su atención en sus puños, Li Lang reunió todo su ki en su pierna. Como alguien con un nivel de cultivo mucho más alto, la reacción relativamente rápida de Pei Fong se percató de inmediato del nuevo ataque. El problema principal era que se había comprometido por completo a recibir el primer golpe de su oponente. Detectó que el ataque entrante venía directamente hacia el área entre sus piernas. Su mente luchaba entre si cumplir su promesa de recibir el golpe o esquivar el ataque encubierto. Esta vacilación lo hizo congelarse, permitiendo que la patada de Li Lang aterrizara directamente en su objetivo previsto. Un fuerte gemido de dolor resonó en la arena.
Todos pudieron escuchar claramente el sonido del joven cayendo de rodillas. Sin embargo, nadie vitoreó como lo haría normalmente cuando alguien asestó un golpe limpio. Todos miraron con los ojos muy abiertos la escena en el escenario mientras procesaban lo sucedido. El joven, del que se rumoreaba que solo tenía aptitud de grado 1, se atrevió a desatar uno de los ataques más deshonrosos que habían visto. El menor se atrevió a abusar del derecho de ataque que le habían otorgado al patear a su superior justo en la zona sensible entre sus piernas. Junior Lee. Gritó el arrogante anterior mayor mientras jadeaba en busca de aire mientras intentaba mantener el equilibrio en 4 patas. ¿Te atreves? En lugar de responder, Leland se preparó rápidamente para dar otra patada y repitió sin piedad su ataque contra el objetivo inmóvil. Mientras todos jadeaban en estado de shock, Leland solo tenía una cosa en mente. Píldora de la ascensión, voy por ti. Lo que sea que haga falta, lo haré. Más gritos desgarradores de dolor salieron de la boca de Payphone mientras los espectadores observaban con horror. Incluso el diácono a cargo de la pelea dudaba sobre qué hacer. No había reglas sobre dónde se podía golpear durante las peleas, pero pocas personas alguna vez rebajaron a medios tan deshonrosos para ganar una pelea entre compañeros discípulos en un ambiente tan oficial. Mientras dudaba, el sufrimiento de Payphone continuó. No pasó mucho tiempo antes de que yaciera inmóvil en el suelo. Incluso con su ki protegiéndolo, los repetidos golpes a un punto tan débil resultaron demasiado. El diácono miró fijamente a Leland por un momento antes de suspirar. Ganador, Leland. No hubo aplausos y una atmósfera incómoda invadió el lugar. Leland no le prestó atención y bajó del escenario con una sonrisa malvada. Bueno, ahora estoy un paso más cerca de mi píldora de la ascensión. La incomodidad solo se disipó cuando los vítores de la arena vecina estallaron como un volcán. El próximo partido, Lin Xue contra Equan. El ruido solo llamó más la atención cuando la gente se dio cuenta de que no estaban celebrando una victoria brillante sino simplemente la entrada de una belleza de jade. Lin Xue había sido famosa desde que ganó las competencias de la secta anterior, por lo que muchos discípulos dirigieron su mirada al recién llegado más famoso. Junior Lin está luchando contra una senior que está en la 6ª etapa. ¿Crees que puede ganar cuando solo está en la 5ª etapa? Eso es difícil de decir, Junior Lin es muy joven. Es difícil creer que tenga tanta experiencia en combate como alguien como Equan. Leland miró de reojo al hombre en cuestión y vio al hombre de 6 pies de altura y músculos abultados. La figura del hombre era tan galante que muchos discípulos más jóvenes dudaban de si pertenecía siquiera a la competencia destinada a los jóvenes. Fue solo la presencia de los ancianos despreocupados en el podio de arriba lo que les aseguró que no había problemas. El diácono a cargo de la arena de Lin Xue nos molestó en esperar a que la multitud se calmara y declaró el inicio de la nueva ronda. A diferencia de la pelea de Leland, donde los luchadores cerraron lentamente la distancia, Lin Xue se lanzó instantáneamente hacia adelante como si se estuviera deslizando por el suelo. Ella empuñaba una espada de madera mientras el hombre lanzaba una larga hacha de entrenamiento hacia su oponente que se aproximaba. Todos observaron sin atreverse a parpadear mientras veían a Lin Xue realizar con gracia una voltereta hacia atrás para esquivar el primer ataque. Incluso hizo un corte con su espada en el aire, enviando una ola de ki a su oponente. Ese es un arte ki. Entonces ella había llegado a las etapas intermedias de recolección de energía y ya había aprendido un arte ki durante este año. A pesar de lo fuerte que era el hombre corpulento, no fue lo suficientemente rápido para recuperarse de su golpe y defenderse del ataque de ki a distancia. Sin embargo, el brillo alrededor de su cuerpo se hizo más intenso a medida que dirigía más ki para defenderse del golpe. Lo hicieron retroceder varios pasos y lo sujetaron con fuerza, pero Lin Xue no le permitió descansar. Ella se abalanzó sobre su oponente una vez más. Habiendo aprendido la lección, Equan no se atrevió a hacer otro movimiento de máxima potencia. Como si pudiera leer la mente de su oponente, Lin Xue decidió seguir adelante esta vez. Que su oponente retuviera su ataque significaba que era más débil y más lento, y ella aprovechó al máximo eso. Ella saltó en el aire otra vez, pero esta vez avanzó hacia adelante. El hombre rápidamente volvió a girar en un intento de crear algo de distancia, pero ella se agachó con gracia y acortó la distancia. Blandiendo un arma larga como un arma de asta, era fatal tener a alguien tan cerca de él. Solo podía observar cómo Lin Xue lo atacaba con su espada de madera.
Li Lan observó atentamente la técnica refinada de Lin Yue, quien concentró todo su ki en la punta de su espada en una fracción de segundo. Para crédito de su oponente, él también reforzó su cuerpo con más ki, pero su golpe concentrado lo envió volando. Cuando el enorme cuerpo impactó el suelo, permaneció inmóvil. El diácono lo revisó rápidamente antes de declarar los resultados. Simplemente perdió el conocimiento. El ganador es Lin Yue. Equipo médico, por favor vengan a buscarlo. La multitud rápidamente estalló en vítores más fuertes que antes que Li Lan ni siquiera pensó que fuera posible. Por mucho que los discípulos que los rodeaban quisieran seguir alabando las hazañas de la joven durante la siguiente hora, la mayoría de ellos seguían participando activamente en la competición. La multitud pronto se calmó a medida que se desarrollaban otras peleas. No pasó mucho tiempo antes de que todos en la arena de Li Lan pelearan y el diácono les diera las siguientes instrucciones. Ahora anunciaré los nombres de aquellos que deberían trasladarse a la arena 10 para tu próximo partido. Para los ganadores de la ronda anterior que no escuchan su nombre, simplemente tienen que quedarse aquí. La competición era un torneo de eliminación simple, pero los cuadros no se publicaban. Además, mezclaban a los participantes en cada arena para evitar que estudiaran a sus oponentes. Este era un hábito que la secta quería inculcar a sus discípulos para que pudieran ser más flexibles y manejar a cualquier oponente que pudieran encontrar en el futuro. Como Li Lan peleó primero, naturalmente lo volvió a hacer en la siguiente ronda. A continuación, Li Lan contra Mei Long. Por favor, sube al escenario. Estaré allí en breve. Li Lan vio a su próximo oponente. Era un niño que no era mucho mayor que él. Tenía la frente amplia y los ojos entrecerrados. Una vez que subieron al escenario, los dos se miraron fijamente mientras el diácono estaba ocupado recibiendo a los discípulos que se acercaban desde la otra arena. Mei Long sonrió con confianza y susurró, para que solo Li Lan pudiera escucharlo. El joven maestro Lu Hong le envía saludos. Puede que tenga que ser un poco duro contigo, pero personalmente no tengo nada contra ti. Solo tienes la culpa por ofender al joven maestro. Un consejo, una vez que te recuperes de tus heridas, me disculparía si fuera tú. ¿Por qué solo peleo contra la gente que tiene algo en mi contra? Capítulo 43. El diácono a cargo de la arena de Li Lan finalmente calmó a los otros concursantes y se dirigió a la plataforma, lo que provocó que su oponente, Mei Long, dejara de mirarlo fijamente. El diácono procedió a darles el mismo discurso, explicando las reglas de la pelea antes de declarar el inicio de una nueva ronda. Luchar. Mei Long no perdió tiempo y saltó directamente hacia Li Lan. A diferencia del oponente anterior, Mei Long empuñaba una espada de madera clásica potenciada con su ki y no dudó en usarla. Puede que sea un arma de madera, pero aún así podría romper huesos fácilmente. La espada se dirigió ferozmente hacia el rostro de Li Lan, y él la esquivó ágilmente. La cabeza era una de las partes más vulnerables del cuerpo humano, pero al mismo tiempo también era la parte más difícil de golpear. Eso fue porque era donde estaban los ojos. Incluso una persona no entrenada se estremecería y se apartaría del camino si algo se le acercara a la cabeza, y los cultivadores no eran diferentes. Li Lan se zambulló y esquivó los ataques. Para el ojo inexperto, puede parecer que lo estaba haciendo bien, pero en realidad, estaba haciendo todo lo posible para evitar los golpes. No destacaba por su velocidad ni nada por el estilo, por lo que tenía que depender de grandes movimientos para salir del camino. Esto significaba que se cansaría más rápido y era solo cuestión de tiempo antes de que resbalara por el agotamiento. Espera, no debería esquivar todo si me toma en serio. Algo no está bien, solo apunta a mi cara. Tú, estás, Li Lan apenas logró chillar entre golpe y golpe. Apuntando, a mí, cara. Al contrario de Li Lan, Mei Long pudo hablar con facilidad mientras continuaba con sus implacables cortes. Instrucciones del joven maestro. Quiere hacerte más varonil dejándote algunas cicatrices. Al descubrir este hecho, los movimientos de Li Lan se volvieron más refinados, ya que sabía a qué apuntaba Mei Long. Se le hizo más fácil esquivar, pero eso no cambió la situación en la que ni siquiera tenía margen de maniobra para contraatacar. La diferencia en el cultivo era demasiado amplia y defender era todo lo que Li Lan podía manejar. Mei Long estaba en la quinta etapa de Energy Gathering, mientras que Li Lan estaba solo en la tercera. Después de 10 minutos de esquivar, no sorprendió a la multitud cuando Li Lan finalmente se equivocó cuando su movimiento perdió su agudeza.
El cuerpo de Li Lang no se movió como le había ordenado y solo pudo observar impotente cómo la espada de madera le cortaba las mejillas y le abría una pequeña herida. Había intentado concentrar su ki allí para defenderse del golpe, pero el ataque era demasiado poderoso y no llegó a tiempo de cubrirse la piel con ki. Un pequeño hilo de sangre goteó por sus mejillas y manchó la arena mientras continuaba rodando. Solo perderé si esto sigue sucediendo. Tengo que contraatacar. No bajará la guardia, así que la única forma es, pero tendré que ser capaz de recibir un golpe frontal para que eso funcione. Li Lang sintió que su sangre se calentaba mientras continuaba esquivando. Sabía que cuanto más durara esto, más desventajoso sería para él. Con un cultivo menor, probablemente se quedaría sin fuerza primero. El joven apretó los dientes mientras fortalecía su determinación. Hasta el momento, todos los ataques se habían centrado en su rostro, lo que lo hacía mucho más predecible. Hasta el punto de que incluso Li Lang, que solo tenía 1 o 2 meses de experiencia en combate, podía predecir su trayectoria. Sin embargo, todavía era imposible para un principiante como Li Lang detener los ataques. En el siguiente golpe que le lanzó en diagonal, el chico de cabeza grande se preparó para recibir el golpe con el antebrazo. Concentró todo su ki en su brazo izquierdo y ejerció toda la fuerza que pudo reunir para tratar de expulsar el ki de su cuerpo y envolverlo. Aunque hizo su mejor esfuerzo, sus ojos no se apartaron de la espada de madera que se balanceaba hacia él. No llegaré a tiempo. La espada rápidamente hizo contacto con el brazo del joven y el sonido del impacto resonó en la arena. El dolor se apoderó del antebrazo de Li Lang, pero después de un segundo, se dio cuenta de que no dolía tanto como esperaba. Al mirar de dónde provenía el dolor, los ojos de Li Lang se abrieron cuando vio el débil brillo de su ki estabilizado alrededor de su antebrazo. ¿Lo hice? Espera, no hay tiempo para celebrar. Li Lang descubrió que Mei Long estaba igual de atónita al descubrir que su oponente de repente podía evocar una capa de ki para defenderse de su ataque. Fue algo que nunca esperó, ya que no era una hazaña que alguien en la tercera etapa de Energy Gathering pudiera lograr. Mira eso. Se las arregló para cubrir su brazo con ki para defenderse del golpe. Aún así, apuesto a que duele. Aún no es fácil bloquear un arma sin armas, incluso si es una espada de entrenamiento. Felicitaciones, Junior. Lo lograste. Gritó una voz de fondo. Fue entonces cuando Li Lang se dio cuenta de que había logrado abrirse paso sin darse cuenta en medio del combate. Todas las peleas que había tenido con las bestias Ki lo habían llevado al límite. Ahora, enfrentado al peligro una vez más, finalmente pudo controlar su ki. Al niño cabezón le tomó solo un segundo darse cuenta de que ahora podía envolver libremente su cuerpo con el ki. Era como si de repente hubiera desarrollado memoria muscular, pudiendo extender una fina capa de ki por todo su cuerpo o concentrarla en una parte. No desaprovechó la oportunidad de aprovecharse del aturdimiento de su adversario y lanzó un puñetazo con todo su ki concentrado en él, que aterrizó de lleno en la mandíbula de Mei Long, empujándolo varios pasos hacia atrás. HMPH. Mei Long escupió un poco de sangre. ¿Y qué si has logrado un gran avance? Todavía estás un paso detrás de mí. Adoptó una postura de espada diferente antes de atacar rápidamente el espacio vacío que tenía frente a él. Una onda expansiva de ki salió volando de la punta de su espada y voló directamente hacia Li Lang. Afortunadamente, Li Lang estaba condicionado a esquivar los ataques y rápidamente se apartó del camino. Por reflejo, acortó la distancia con su oponente inmediatamente después de esquivarlo. No eres malo huyendo de los ataques, pero veamos si tienes la velocidad para poder atraparme. Mei Long saltó hacia atrás para mantener cierta distancia de su oponente, pero de repente sus pies se doblaron. ¿Qué? Habiendo recibido un golpe en la mandíbula, el joven cultivador no se había dado cuenta de cuánto había sacudido ese golpe su cerebro. Y ese fue un error fatal, y también su último error en el torneo. Al ver a su oponente tambalearse, Li Lang saltó en el aire y desató su único arte marcial ofensivo, la patada esquizoar. Aterrizó justo en el pecho del aturdido Mei Long, enviándolo a volar fuera del escenario. Ganador, Li Lang. Declaró el diácono tan pronto como Mei Long salió de los límites. La multitud instantáneamente vitoreó triunfalmente ante los sorprendentes resultados. Los desvalidos habían ganado y muchos se sintieron conmovidos por resultados tan inesperados. Sin embargo, el ganador no disfrutó de la gloria, sino que permaneció completamente inmóvil en el escenario. ¿Me he abierto paso?
Lilan inspeccionó su estado. No sentía que se hubiera vuelto físicamente más fuerte como en los avances anteriores, pero su control del ki definitivamente era mejor. Miró su mano mientras la envolvía con ki y contemplaba el suave brillo. Usando su mano empoderada, golpeó ligeramente su otra mano y esta fue rechazada instantáneamente. Colocar capas de ki fuera de mi cuerpo lo fortalece mucho más de lo que pensaba. No es solo una habilidad defensiva, sino que también puede ser ofensiva, otra cosa que agregar a mi régimen de entrenamiento. Los aplausos fueron tan fuertes que muchos desde los estadios más distantes se giraron para ver qué estaba pasando. ¿Qué está pasando en el estadio número 17? No creo que haya nadie importante allí. Escuché que hubo una gran conmoción y alguien se abrió paso. Mientras la arena de Lilang se convertía en el centro de atención, solo una chica permaneció imperturbable. Lin Yue era prácticamente la única de su grupo que ignoró por completo el espectáculo. En cambio, miró hacia el cielo. Ya casi es hora, murmuró en voz baja. Capítulo 44. En el nivel superior del Coliseo, había un rellano espacioso donde muchos de los ancianos de Spirit Grove se habían reunido para supervisar la competencia anual de la secta. A primera vista, estaban charlando mientras tomaban el té o jugaban juegos de mesa y no parecía que estuvieran prestando atención en absoluto. Sin embargo, con su alto cultivo, podrían fácilmente realizar un seguimiento de todo lo que sucede a su alrededor. Dos ancianos en particular estaban jugando a un juego de Go que atrajo la mayor parte de las miradas. Eran el vice-líder de la secta Gontai y un anciano llamado Shangwan Yezi. Yezi, ¿cómo está el gran anciano? Al abuelo le está yendo bien, pero todavía enfrenta el mismo problema. El hombre suspiró. El muro entre el reino Violet Core y el reino Spirit Divide es demasiado difícil. Ya veo. Deberías tener más confianza en él. Si alguien puede hacerlo, es él. Puede que tú no estuvieras vivo en esa época, pero tu abuelo fue considerado un genio que aparece una vez cada 10.000 años. Si no hubiera sido parte de la familia Shangwan, las grandes sectas del continente lo habrían barrido. De todos modos, ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? No ha pasado mucho tiempo desde que logré avanzar. No, estoy hablando de continuar con el linaje de tu familia. Escuché que eres amigable con la joven de la secta Espada Violeta. Ella es solo una conocida. Quiero dedicar todo a mi cultivación primero. Bueno, ese no es un mal plan, ya que el futuro de la Isla Violeta es tan turbulento. Mientras los dos estimados cultivadores conversaban, los fuertes vítores de sus discípulos de abajo llamaron su atención. Ese es Lin Yue. El discípulo más talentoso de la nueva generación que descubrió el anciano Tian. Señaló el vicemaestro de secta. ¿Anciano Tian? Pensé que había muerto. Es posible que el anciano Tian haya encontrado un cuello de botella en su cultivo y haya permanecido en las primeras etapas del núcleo violeta durante muchos años, pero tiene muchos ases bajo la manga. No es sorprendente que haya logrado escapar vivo de esos cultivadores demoníacos. Se refugió en algún lugar para recuperarse y recientemente regresó. Shangwan Yezi entrecerró los ojos al haber oído hablar de los cultivadores demoníacos. Esa escoria seguramente ha estado actuando cada vez más en los últimos tiempos. Por más despreciables que sean, saben cómo unirse, especialmente si presionamos demasiado. No es fácil cambiar el status quo cuando a los continentales no les importan en absoluto nuestros asuntos. Los dos continuaron jugando al Go en silencio durante un rato hasta que una mujer con túnicas de color marrón claro se acercó y se arrodilló. Se destacaron entre todos los demás miembros de la secta que vestían túnicas de color oliva. Eso tenía como objetivo destacarlos como miembros de los guardianes, los protectores de la secta. Vicemaestro de secta, tengo un informe urgente. Hablar. La gente del territorio de cultivadores demoníacos está mostrando señales de reunirse en nuestras fronteras. Dado que el maestro de secta está cultivando a puerta cerrada, estamos esperando sus órdenes, señor. ¿Has contactado a las otras sectas? Sí. Muy bien, yo me iré primero. Shangwan Yezi, tú te encargarás de esto. Por supuesto. Puedes dejarlo en mis manos. Después de echar una mirada más a la conmoción que sucedía abajo, Gontai, el vicemaestro de la secta, desapareció instantáneamente de la vista. Después de ganar su segundo partido, Lilan fue enviado a otro estadio para continuar el torneo.
Cuando llegó a la arena número 10, no pudo evitar quedarse boquiabierto cuando vio no a una persona familiar, sino a dos. Las personas que reconoció reaccionaron de maneras completamente opuestas. Lin Yue apenas reconoció su presencia y desvió la mirada mientras Yan Quan lo miraba mientras se acercaba agresivamente. Su compañero de dormitorio nos molestó en ocultar su expresión de disgusto mientras hablaba. No puedo creer que un sirviente como tú haya llegado a la tercera ronda. Los demás discípulos externos deberían avergonzarse de sí mismos por perder contra basura de actitud de primer grado. Li Lan, que había sido acosado ocasionalmente por este joven durante meses, se había acostumbrado por completo a ello. Le recordaba todo el drama que había vivido en su juventud antes de darse cuenta de lo estúpidos que eran a medida que envejecía. Li Lan solo asintió con la cabeza hacia él antes de girarse para examinar a los otros discípulos. Solo necesito vencer a algunos más antes de poder tener en mis manos una píldora de la ascensión. Al ver que Li Lan lo ignoraba, Yan Quan casi quiso abofetear al chico cabezón que estaba frente a él, pero logró contenerse mientras el diácono despejaba el inicio de la nueva ronda. Con menos discípulos en cada ronda, el tiempo entre ellos se acortó. El diácono a cargo de la arena rápidamente llamó al primer par de concursantes. Lin Shue contra Ma Hong. Inmediatamente, se escucharon muchas ovaciones al escuchar el nombre de Lin Shue. Ganó muchos fanáticos a pesar de su actitud fría. Su oponente caminó lentamente hacia el escenario con el ceño fruncido. Esto no se debió solo a que la multitud estaba en su contra. También fue por la falta de confianza que tenía al enfrentarse a alguien tan poderoso como Lin Shue a pesar de su edad. Ma Hong era un año mayor que Lin Shue, ya que se había unido a la secta un año antes, pero por lo demás era un discípulo promedio. Sabía que no era probable que ganara contra una de las estrellas de la nueva generación. Sus temores se hicieron realidad cuando comenzó el combate y rápidamente salió volando de la arena porque sus esfuerzos resultaron inútiles. Ganador, Lin Shue. La belleza del hielo salió del escenario con gracia ante los aplausos de la multitud. Hermana Lin, por favor use mi pañuelo. Lin, me encantaría repasar varias técnicas contigo. Lin Shue era popular tanto entre los niños como entre las niñas de la secta. El diácono incluso imbuyó ki en su voz para dominar a la multitud mientras llamaba a los siguientes concursantes. A continuación, Lian Lei contra Donghua. Mientras la audiencia se callaba para permitir que el diácono hablara, los espectadores en la arena adyacente entraron en un frenesí. Li Lan aguzó el oído para recopilar información sobre los nombres desconocidos. No puedo creer que después de Lin Shue podamos ver a Liu Xin, la estrella de la última generación. Escuché que Liu Xin posee un talento inmenso y un físico único. Ha logrado un tremendo progreso a pesar de tener un entorno normal en el corto tiempo desde que se unió a la secta. Li Lan dirigió algo de ki a sus ojos para mirar al famoso discípulo, solo para encontrar a Lin Shue justo antes de la plataforma vecina. De alguna manera había llegado a la arena para los discípulos recién llegados y estaba hablando con un niño. Li Lan observó mientras ella le entregaba algo antes de que el chico subiera al escenario para su pelea. La chica de repente abrió los ojos y estableció contacto visual directo con Li Lan por una fracción de segundo, lo que hizo que Li Lan mirara hacia abajo como si lo hubieran pillado espiando. Cuando volvió a mirar hacia arriba, ella ya había desaparecido. Las peleas de la siguiente ronda se desarrollaron sin problemas, al igual que la ronda que vino después. Fue en el cuarto encuentro cuando Li Lan escuchó que lo llamaban. A continuación, Li Lan contra Yan Quan. ¿En serio? ¿Soy tan desafortunada o de alguna manera lograron arreglar las parejas? Li Lan se sacudió sus pensamientos ociosos antes de subir al escenario. No era agradable pelear contra alguien que le guardaba rencor, pero parecía que era inevitable si quería tener la oportunidad de llegar a los 8 primeros para obtener una píldora de ascensión. Al otro lado del escenario, Yan Quan tuvo una amplia sonrisa todo el tiempo. Sus ojos nunca abandonaron a Li Lan, incluso cuando el diácono les habló. Después de repetir las reglas una vez más, el partido comenzó rápidamente. Parece que tu suerte se ha acabado, sirviente. Declaró Yan Quan antes de correr directamente hacia Li Lan. Era evidente que no iba a contenerse como los oponentes anteriores de Li Lan. Puede que tenga que ver con el hecho de que Li Lan había pasado a la cuarta etapa de la reunión de energía o que había escuchado lo que sucedió en las rondas anteriores. Blandiendo una lanza, el pequeño discípulo rencoroso desató una ráfaga de estocadas contra el joven de cabeza grande.
Justo cuando comenzó el encuentro, Li Lan fue empujado instantáneamente hacia atrás. Yan Quan mostró la diferencia de lo que podía hacer una sola etapa de cultivo. Li Lan había elegido una espada de entrenamiento para usarla después de experimentar cómo envolver su ki a su alrededor. Sin embargo, era un completo principiante con las armas y se notaba. Apenas pudo resistir los primeros ataques antes de verse obligado a esquivarlos, ya que su ki se agotaba rápidamente con cada golpe. Deja de correr, cobarde. No pasó mucho tiempo antes de que Li Lan fuera obligado a llegar al borde de la arena. Sin ningún otro lugar a donde correr, Yan Quan presionó el ataque. Hábilmente fingió un ataque en los hombros antes de atacar con precisión la garganta de Li Lan. Justo cuando sonrió al ver su lanza atravesar la guardia de su oponente, el suelo tembló. El terremoto afectó a todos en el área y numerosos cultivadores en el establecimiento de la Fundación o Reinos Superiores volaron rápidamente en el aire para evitar la conmoción. Los otros discípulos no tuvieron ese lujo y el sonido de los gritos rápidamente se apoderó de todo el lugar. Muchos discípulos perdieron el equilibrio y cayeron al suelo, y Li Lan no fue la excepción. Cayó de la arena y permaneció a cuatro patas mientras miraba a su alrededor. Li Lan pudo vislumbrar al cercano Lin Xue corriendo con el aturdido Liu Xin en la mano antes de que una niebla púrpura brotara repentinamente de la nada, sumándose al caos al ofuscar la visión de todos. ¿Qué diablos está pasando? Capítulo 45. Li Lan miró a su alrededor confundido mientras permanecía a cuatro patas. El suelo debajo de él seguía temblando y la niebla púrpura que envolvía todo el coliseo se sumaba al caos. Afortunadamente, los temblores pronto cesaron. Numerosos discípulos gritaron de pánico por todo el lugar, pero Li Lan decidió perseguir a Lin Xue. ¿Qué está tramando? Todos estaban en pánico, pero ella corría con un propósito en mente. ¿Habrá algún lugar seguro donde capear la tormenta? La curiosidad de Li Lan lo conquistó mientras buscaba a los dos discípulos más talentosos de su generación. La visibilidad estaba severamente limitada, incluso cuando intentaba mejorar su visión con ki. No era una niebla común y corriente, ya que también bloqueaba los sentidos del ki. Muchas otras personas estaban corriendo en la bruma y justo cuando Li Lan fue empujado a un lado por uno de los discípulos en pánico, una fuerte explosión resonó desde arriba. Disipó parte del humo de arriba, revelando varios ancianos de la secta y diáconos, enfrentando espadas con cultivadores desconocidos. Cada agresor desconocido vestía ropa completamente negra que incluso cubría su rostro y cabello. Solo sus ojos se asomaban, pero era inconfundible que todos estaban al menos en el reino del establecimiento de la fundación mientras volaban y se defendían contra el grupo de Speedy Grove. Despreciables cultivadores demoníacos, ¿cómo se atreven a invadir nuestra secta? Todos ustedes buscan la muerte. Gritó un anciano con túnica verde oliva. Los hombres de negro no se molestaron en responder y continuaron con su ataque. Al ver el silencio de los intrusos, el anciano se volvió hacia sus compañeros. Arboleda espiritual. No cederemos ante estos cobardes invasores. Ahora es el momento de mostrar tu lealtad a la secta y eliminar a estos malhechores. Seguramente todos perecerán una vez que comience nuestra gran formación. Gran golpe del bosque. Corte de serpiente mística. La batalla de arriba pronto se intensificó cuando los combatientes comenzaron a usar movimientos más poderosos. Diversos ataques que tomaban forma de animales surcaban los cielos y las explosiones se escuchaban cada vez con más frecuencia. Naturalmente, llamó más la atención con su llamativa exhibición de ki ars y con las explosiones que despejaron la niebla. Muchos discípulos de abajo miraron la escena con asombro. Incluso cuando un ataque devastador golpeó el edificio del Coliseo, todos permanecieron inmóviles. Afortunadamente, el edificio solo tembló ligeramente y salió ileso. Sin embargo, la escena solo hizo que Li Lan se moviera más rápido. No es algo a lo que me gustaría acercarme. Todos estos discípulos deben estar locos si no se mueven cuando podrían morir en cualquier momento por un ataque extraviado. Rápidamente abandonó su búsqueda de Lin Xue y corrió hacia donde estaba la entrada del túnel al interior del Coliseo. Después de haber estado allí el año anterior para la prueba de alquimia, Li Lan pronto logró encontrar algo de consuelo en la seguridad del edificio. Luego de tomarse un momento para recuperar el aliento, continuó su viaje en busca de un lugar más seguro. Necesitamos buscar un refugio, no hay búnkeres aquí, pero las instalaciones de elaboración subterráneas deberían ser seguras.
Li Lan, inspirado en sus recuerdos, corrió por el edificio hacia su destino. Rápidamente se abrió paso hacia el otro lado del edificio. Incluso fuera del coliseo, la niebla lo oscurecía todo, aunque era más tenue que dentro de la arena. Li Lan no llegó muy lejos cuando escuchó pasos detrás de él. Se giró y encontró a Lin Xue, que llevaba a Liu Xin inconsciente. ¿Qué ocurre? ¿Lo que le sucedió? Preguntó Li Lan con cautela. La niña levantó la vista sorprendida al ver a Li Lan, pero no dejó de moverse. Sígueme. Su voz gélida llegó a Li Lan alta y clara, a pesar de lo suavemente que hablaba. No gracias. Li Lan sabía que algo no iba bien, pero después de verla pelear, no se atrevió a entrar en conflicto con ella cuando estaba tan aislado de los demás. Fingió desinterés, como siempre había hecho durante sus viajes juntos, y se escabulló. No corras. Si sabes lo que es bueno para ti, escucharás. Lin Xue gritó. Un escalofrío recorrió instantáneamente la espalda de Li Lan al recordar cómo se sintió cuando se encontró por primera vez con una bestia aquí de nivel medio en la naturaleza. Una existencia mucho más poderosa que él lo estaba mirando fijamente y se sentía como si estuviera en hielo fino. Muy bien. Al no tener otra opción, Li Lan se vio obligado a ayudar a Lin Xue a llevar al inconsciente Liu Xin. Tal como Li Lan temía, se dirigían hacia la barrera de la secta. Apenas se cruzaron con nadie en el camino, ya que la mayoría de los discípulos se reunían para las competencias y los pocos cuidadores con los que se encontraron estaban demasiado preocupados por sí mismos como para notarlos. Al llegar al borde de la secta, Li Lan miró hacia el sonido de la lucha que venía desde afuera de la barrera. Las explosiones que resonaron fuera de la secta fueron incluso más intensas que la batalla en la arena. Sin embargo, Li Lan no tuvo la oportunidad de observar por mucho tiempo ya que sintió una mirada punzante a su lado. Apresúrate. Su grupo pronto llegó al borde de la secta y dos guardianes con túnicas de color marrón claro los notaron. Rápidamente se acercaron con expresiones de preocupación al ver a los niños. ¿Qué están haciendo, chicos? Date prisa y quédate en algún lugar dentro de casa. No es seguro por aquí. Otra explosión resonó preocupantemente cerca del grupo. Hizo que los guardias miraran hacia arriba y Lin Xue aprovechó al máximo esa apertura para sacar un talismán. Antes de que Li Lan pudiera siquiera advertir a los guardianes, estos notaron inmediatamente su extraña acción. Sin embargo, no pudieron reaccionar ante los talismanes que ya habían sido lanzados y que se dirigían directamente hacia ellos. El frágil trozo de papel voló por el aire en un camino directo hacia los dos guardianes de la secta, aterrizando justo en sus frentes. Brilló intensamente por un breve momento antes de atenuarse mientras se pegaba a sus frentes. No pasó nada en particular, excepto que los dos guardias ahora estaban congelados en el lugar. No me puedo mover. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es este talismán? Lin Xue los ignoró e instó a Li Lan a seguir adelante con una mirada gélida. Sintiendo su vida amenazada, Li Lan no tuvo más remedio que obedecer. Los dos llegaron rápidamente a la barrera, donde la joven dejó a Liu Xin en el suelo sin decir palabra. Sacó aún más talismanes antes de arrojarlos a la barrera, y Li Lan se preparó para el impacto. En lugar de una explosión como esperaba Li Lan, los talismanes simplemente se disolvieron al contacto, arrastrando consigo una sección de la barrera. Tú quédate atrás. Será mejor que no me sigas a menos que quieras salir lastimado. ¿Comprendido? El joven asintió cuando Lin Xue comenzó a cargar a Liu Xin solo y salió de la barrera. Una vez que desapareció de la vista, la barrera pronto se reparó sola. No estoy listo para manejar ninguno de estos acontecimientos. Necesitaré hacerme más fuerte rápidamente si quiero protegerme. Ahora, ¿cómo se supone que debo explicarme ante la secta? Mientras la lucha continuaba fuera de la barrera, Li Lan retrocedió rápidamente hacia donde estaban los dos guardianes. Ambos seguían congelados en el lugar, por lo que Li Lan los ayudó a quitarse el talismán pegado a la frente con la esperanza de ganar su favor. Estoy aquí para salvarte. Date prisa, muchacho. No tenemos tiempo para esto. Sin embargo, tan pronto como fueron liberados, uno de los guardias inmediatamente agarró a Li Lan y lo inmovilizó. Mocoso. Contesta honestamente. ¿Quién eres? Señor, solo soy un discípulo externo normal. Esa chica de antes me amenazó para que la ayudara. ¿Entonces admites haber ayudado a una discípula traidora?
Si tuvieras algún orgullo como discípula de Speedy Grove, deberías haber arriesgado tu vida para detenerla, incluso a costa de tu vida. Eso no es razonable. No tenía ninguna posibilidad contra ella. Ella es la más fuerte de mi generación por una razón. No me importan tus excusas. Puedes defender tu caso ante el guardián principal. Te vamos a acoger. Con dos poderosos cultivadores sujetándolo, Leland no tuvo más opción que ser escoltado hasta el edificio cercano. Llevaron a Leland al sótano, a una mazmorra con media docena de celdas. Las celdas estaban hechas de madera, pero Leland no era tan tonto como para pensar que podrían atravesarlas fácilmente. Lo metieron a la fuerza en una celda antes de que los guardianes salieran rápidamente para atender la urgente situación que ocurría afuera. Podría haber ido mejor, pero al menos debería estar a salvo aquí, ¿verdad? Leland se dejó caer sobre el heno sucio de su celda y suspiró para sí mismo. Buscó en su bolsillo y se dio cuenta de que los guardias tenían demasiada prisa como para confiscarle sus pertenencias. Ruby todavía estaba con él, así que aún tenía formas de matar el tiempo. Justo cuando se llevaba la piedra a la cabeza, el sonido del susurro de heno le alertó de la celda adyacente a la suya. En el rincón oscuro de la celda, apareció de repente una cara, lo que hizo que Leland retrocediera. ¿Sabes lo que está pasando afuera? Hoy hay mucho ruido. Leland se tomó un segundo para examinar al niño de rostro juvenil pero de figura alta comparable a la de un adulto. Tenía el pelo negro recogido en una cola de caballo en lugar de un moño. Leland se calmó un poco al ver su túnica verde oliva similar a la suya. ¿Tú también eres un discípulo externo? Sí, así es. Me llamo Longi. Me amonestaron por intentar eludir esta molesta competición. De todos modos, ¿qué está pasando afuera? Es mi primera competición de secta, pero estoy seguro de que no se supone que sea tan agitada, ¿verdad? ¿Es su primer año? ¿Este chico tiene apenas unos 10 años? La secta está siendo atacada por cultivadores demoníacos, creo. ¿Qué? Así que por eso la mayoría de los guardias se fueron. Longi casi cargó hacia Leland, solo para ser detenido por las barras de madera que separaban las celdas. Los cultivadores demoníacos nos van a chupar la sangre. Tenemos que escapar a un lugar seguro de inmediato. Vídeo hecho por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 46. Leland observó cómo su compañero discípulo en la celda vecina intentaba abrir su celda en pánico al escuchar sobre cultivadores demoníacos que atacaban la secta. Duró un total de 2 minutos antes de que Longi volviera a desplomarse en su celda después de agotarse. Leland negó con la cabeza mientras se acercaba lentamente a su compañero discípulo, que luchaba por recuperar el aliento. No creo que nos lo pongan tan fácil y nos metan en una celda endeble. Deberías dejarlo y ahorrar energía, le aconsejó Leland cuando vio que su vecino se había calmado. ¿Cómo estás tan tranquilo? Estamos tratando con cultivadores demoníacos. Definitivamente nos capturarán y absorberán nuestro cultivo para mejorarse a sí mismos. Escuché que también es insoportablemente doloroso. No tiene sentido preocuparse por lo que no puedes controlar. ¿Por qué hablas como un anciano? Tienes más o menos mi edad, ¿no? Sí, tengo unos 12 años. ¿Alrededor? Oh, eres un estudiante de último año. Por cierto, tengo 10 años. Me uní a la secta no hace mucho. Era huérfano antes de eso. ¿Y tú? ¿Deberías haber estado en la secta durante unos 2 años? A Leland le resultó un poco difícil creer que el niño que tenía delante solo tuviera 10 años y, sin embargo, el tamaño de un adulto. Estaba agradecido de que Longi al menos siguiera hablando con él de manera informal, o de lo contrario se sentiría incómodo cuando un hombre con apariencia de adulto lo llamara respetuosamente mayor cuando tenía la apariencia de un niño. Yo, llegué a la secta hace aproximadamente un año. Me uní tarde, le dio otra mirada a Longi y luego suspiró. Me uní tarde porque solo tengo aptitud de grado 1, y solo me aceptaron por mi talento de alquimia. Oh, ¿ya eres alquimista? Escuché que necesitabas años de entrenamiento, pero ya lo eres antes de unirte a la secta. Debes ser un genio. Leland se había preparado para la reacción que vendría, pero contrariamente a su creencia, la actitud de Longi hacia él no cambió al escuchar su actitud. No soy tan importante. Tener una actitud de primer nivel me cerrará muchas puertas en el futuro. ¿Eh? ¿A quién le importa? Ya estás en la cuarta etapa de Energy Gathering, ¿verdad? Puedo decir. Eso es bastante impresionante para ser solo un discípulo por un año.
¿Qué hiciste para que te enviaran aquí, en medio de un ataque también? Soy sospechoso de ayudar a un traidor, me obligaron a hacerlo, pero no parece probable que me perdonen por ello de todos modos. Eso, Long Ji negó con la cabeza antes de suspirar también. Eso suena como la reacción de una secta justa. Solo saben seguir las reglas sin ninguna flexibilidad y siempre son muy estrictos. Solo porque quería salir a dar un paseo en lugar de participar en la competencia, me pusieron aquí. En primer lugar, solo quería convertirme en un cultivador para poder viajar por el mundo y explorar todos los lugares de interés que aún quedan por ver. No esperaba que unirme a la secta significara estar encerrado para cultivar todo el día, me pregunto si me dejarán dejar la secta. ¿Cómo fue que de alguna manera la conversación terminó volviendo a girar en torno a él? Bueno, al menos no corres peligro de ser ejecutado por ayudar a un traidor. Ellos no harían eso. Creo. Los dos chicos continuaron charlando durante horas mientras no tenían nada más que hacer en sus celdas. Por alguna razón, ya sea el aburrimiento o la franqueza de su compañero de prisión, Lilan contó todo lo que había encontrado ese día. Los dos rápidamente se unieron y Lilan incluso reveló los experimentos que estaba realizando. Eso fue porque sabía que no permanecería oculto por mucho más tiempo una vez que la secta tuviera una razón para investigarlo. Solo podía desahogarse y esperar que no lo castigaran demasiado duramente. ¿Estás seguro de que deberías decirme esto? No creo que a los ancianos de la secta de una organización justa les guste lo que estás haciendo. Olvídalo. Ahora que sospechan que soy un traidor, de todos modos me investigarán a fondo. Inevitablemente lo descubrirán. De fondo, se oían ocasionalmente explosiones mientras la batalla continuaba. La batalla solo se calmó cuando cayó la noche y varios miembros de los guardianes regresaron a sus puestos en las mazmorras donde se encontraban los chicos. Sin embargo, ignoraron completamente a los dos jóvenes discípulos hasta la mañana siguiente. Una mujer vestida con una túnica marrón claro bajó las escaleras, seguida por otros dos guardias mientras se acercaba a las celdas de la cárcel. Long Ji, como dijimos anteriormente, ahora que las competencias de la secta terminaron, te dejaremos ir. Sin embargo, irás a clases de recuperación durante el próximo año. ¿Qué? Eso es injusto. Silencio, a menos que quieras seguir aquí. La mujer miró a uno de los guardias que estaba a su lado, quien rápidamente fue a abrir la celda. Luego dirigió su atención al discípulo restante. En cuanto a ti, Lilan, vendrás conmigo para contarme cada detalle de lo que pasó ayer. No pienses en mentirme. No disfrutarías las consecuencias. Después de eso, llevaron a Lilan a una de las salas de interrogatorios donde lo interrogaron todo el día. Le seguían haciendo las mismas preguntas una y otra vez, y solo lo soltaron cuando volvió a caer la noche. Al día siguiente lo interrogaron nuevamente, pero lo dejaron en libertad por la tarde. Puedes regresar por ahora, pero tienes prohibido abandonar la secta mientras investigamos. Si fuera tú, me comportaría lo mejor posible. Advirtió la misma mujer cuando vio salir a Lilan. Lilan regresó a su dormitorio después de superar la terrible experiencia, pero cuando entró, todos los que estaban adentro lo miraron de inmediato con cautela. Se dio cuenta de que Yan Quan en particular lo estaba mirando con enojo. Estaba demasiado cansado para preocuparse y fue directo a su habitación. Al pasar, Yan Quan no se molestó en esperar a que se perdiera de vista antes de murmurar con odio. Basura cobarde. Después de una buena noche de descanso, Lilan rápidamente volvió a su rutina. Estaba recibiendo muchas miradas de todos los que encontraba, pero no era tan diferente de antes. Continuó cultivando diligentemente, practicando sus técnicas y probando combinaciones entre materiales dentro del espacio de artefactos de Ruby. 3 días después de su liberación del calabozo, el Elder Cao había venido a visitarlo una vez más, pero esta vez, su expresión neutral fue reemplazada por un ceño fruncido. Lilan, me enteré de lo que pasó. Lamento que hayas tenido que pasar por eso, pero muchos de mis compañeros ancianos han comenzado a cuestionar tu lugar en la secta. Tu rápido avance, a pesar de tu actitud, incluso ha hecho que algunos ancianos se pregunten si estás practicando el cultivo demoníaco o si tienes una conexión con ellos. ¿Cultivo demoníaco? ¿Cómo diablos llegaron a eso? Habían investigado tanto tu actividad como la de Lin Shui en Xiangyang después del evento, y hemos descubierto información preocupante. Lilan, ¿es cierto que has estado haciendo que otros prueben técnicas de cultivo peligrosas? Eso no es cultivo demoníaco.
Estoy creando nuevas técnicas. De todos modos, muchos de los ancianos más conservadores lo consideran un acto malvado. Es difícil argumentar en contra de ellos cuando tales acciones podrían dañar fácilmente nuestra reputación si se supiera que nuestros discípulos realizaron actos tan peligrosos que resultaron en víctimas civiles. Será difícil evitar el castigo. ¿Cómo seré castigado? Eso aún no está decidido. El vicelíder de la secta acaba de regresar del frente y este asunto es demasiado pequeño como para molestarlo. Mientras tanto, los ancianos no pueden llegar a un consenso. El castigo que propones varía ampliamente, desde ejecutarte para que estés a salvo hasta el castigo más indulgente de confinamiento durante un año. Ya veo, entonces, ¿hay alguna razón por la que viniste antes de que se tomara una decisión? Sí, verás, incluso si escapas del castigo, hay una facción dentro de la secta que solo te verá como una espina y un peligro para nuestra reputación a partir de ahora. Es posible que intenten deshacerse de ti por otros medios. Por eso te recomiendo que abandones la secta. Entonces, ¿el destierro es una opción? Sí, creo que es lo mejor. Te invité a nuestra secta, así que preferiría no verte perder la vida por eso. Realmente tienes talento en alquimia, así que tal vez alguna otra secta te aceptaría. Gracias por contarme todo esto y darme una opción, mayor. ¿Puedo tener algo de tiempo para pensarlo? El anciano asintió solemnemente. Sí, pero deberías hacerlo rápido. Conmigo aquí, es poco probable que decidan ejecutarte, pero es mejor decidir si quieres irte o no antes de que decidan un castigo. Volveré mañana. Comprendido. Después de responderle al anciano, Lilan continuó practicando su técnica Earthbound Step. La anciana Kao sacudió la cabeza y se fue mientras él entrenaba como si nada hubiera pasado. Sin embargo, el interior de la mente de Lilan estaba agitado. Su objetivo al unirse a una secta era obtener recursos, estudiar la cultivación y hacer conexiones con cultivadores poderosos con la esperanza de salvar a sus amigos de la infancia. No era tan ingenuo como para creer que podría unirse fácilmente a otra secta después de abandonar esta. Incluso si otras sectas lo aceptaran, definitivamente habrían investigado su pasado y le habrían impedido continuar con sus experimentos. Por eso su mente corría buscando alternativas. Si me quedo con una secta justa, continuarán confundiéndome con un cultivador demoníaco de pleno derecho tarde o temprano si no avanzo tan lentamente como sus expectativas. ¿Solo porque tengo poca aptitud no puedo progresar rápidamente? Si ese fuera el caso, podría unirme a los cultivadores demoníacos de verdad entonces. Capítulo 47. Lilan rápidamente se calmó una vez que se dio cuenta de que estaba empezando a tener ideas locas, como unirse a una secta demoníaca. Según los libros que había leído y la información que reunió, los cultivadores demoníacos no eran seres humanos decentes. No tenía suficiente información para hacer declaraciones definitivas, pero todas sus fuentes tenían cosas negativas que decir sobre los cultivadores demoníacos. Sin embargo, sus técnicas definitivamente llamaron la atención de Lilan. Se sabía que sus técnicas de cultivo permitían a los practicantes avanzar independientemente de su aptitud. Lo lograban absorbiendo el ki y el cultivo de otros. Esa característica particular era la razón por la que varios ancianos en Speedy Grove habían acusado a Lilan de ser un cultivador demoníaco. Si bien llegar a la cuarta etapa de Energigatering a la edad de 12 años no fue nada impresionante, era otra cuestión cuando se tomaba en consideración la aptitud. Se creía que aquellos con menor aptitud tenían menos talento para manipular el ki, y pocos superaban la etapa 3 sin años de amargo cultivo. De cualquier manera, no creo que pueda quedarme aquí. Las sectas cercanas probablemente también sabrán de mí desde Speedy Grove, así que tendré que ir a algún lugar lejano si quiero continuar con mis experimentos. ¿Cómo se atreven a asociarlo con el cultivo demoníaco? Lilan volvió a mirar el mapa que compró en Mission Hall. Era mucho más detallado que lo que había visto en la propiedad de la familia Zi. Mostraba las provincias circundantes y las carreteras principales. Speedy Grove todavía se encontraba en la misma provincia que la casa de la familia Zi en Lingyun Town, dentro de la provincia Yellow Kilin. Estaba en el extremo sur de Violet Isle y tenía 4 provincias vecinas. La primera al este se llamaba Jade Lotus. La del norte era Vermilion Dragon, mientras que la del oeste se llamaba Azure Mist. La provincia más grande del sur, que se destacaba más, era la denominada simplemente Territorio de Cultivadores Demoníacos.
Era la única provincia costera y contaba con la mayor superficie entre todos los territorios circundantes. Había pocos detalles sobre el territorio de cultivadores demoníacos, pero el mapa sorprendentemente mostraba una ciudad justo encima de la frontera que compartía con la provincia de Quilín Amarillo. ¿Es aquí donde comercian con cultivadores demoníacos? Espera, ¿incluso comercian con ellos? Lilan se arrancó el pelo toda la noche mientras se preocupaba por el futuro. Al día siguiente, el Elder Cao apareció nuevamente a primera hora de la tarde. ¿Has tomado una decisión? Sí. He decidido escuchar tu recomendación e irme. Lilan dejó escapar un suspiro de alivio una vez que logró expresar su decisión en voz alta y se encontró con los ojos del anciano con una mirada determinada. Muy bien. Me encargaré de los asuntos de la secta. Espero partir mañana por la mañana. Anciano Cao, ¿podré usar todos mis puntos de contribución antes de irme? Puede que te resulte incómodo intentarlo. Tu apariencia única es difícil de pasar por alto. Dame tu ficha de secta. Puedo conseguir lo que quieres para ti. Gracias, anciano. Lilan le entregó respetuosamente la ficha mientras su mente hacía cálculos sobre lo que necesitaba para sus viajes. Además, ¿puedo preguntar sobre la situación en Polarity City? ¿Ciudad de la Polaridad? Supongo que no es un mal lugar para ir si quieres continuar con tus pruebas. He visto a muchas personas como tú que querían buscar formas de cerrar la brecha en la aptitud. Solo debes saber que hay líneas que no debes cruzar, como el cultivo demoníaco. Corromperá tu mente desde adentro, entonces nadie podrá salvarte. Por supuesto, anciano. La ciudad Polaridad es una de las ciudades neutrales más grandes donde el comercio prospera. El señor de la ciudad tiene un cultivo insondable y no permite ninguna lucha dentro de su territorio, por lo que debería ser seguro para ti ir. Mi recomendación personal es que te dirijas a Azure Mist y te unas a otra secta, pero la ciudad Polaridad tampoco es una mala opción. Incluso si está justo al lado del territorio del cultivador demoníaco. Sí, el Elder Cao frunció el ceño. Los cultivadores demoníacos no son una fuerza unida. Se puede razonar con algunos de ellos. Existen ciudades neutrales que nos permiten comerciar con ellos por sus diversos recursos que solo se encuentran dentro de su territorio. Pero, de todos modos, es un viaje bastante largo a pie. ¿Crees que puedo comprar un Skiruner con mis puntos de contribución? No son baratas y requieren piedras ki para alimentarlas. El anciano se tomó un segundo para inspeccionar la ficha de secta de Lilan. Debería haber sabido que acumularías tal cantidad de puntos de contribución ya que logras refinar píldoras en cada sesión. Esto debería ser suficiente para comprar algo hecho por un aprendiz de carpintero. Durante todo el año que Lilan pasó en Speedy Grove, nunca dejó de refinar píldoras. Podía hacer 3 tandas al día, y cada tanda tenía 4 píldoras en promedio. Si bien había gastado algunas en monedas para pagar a los sujetos de prueba, a Lilan todavía le quedaban más de 2000 puntos. A la mañana siguiente, el Elder Cao se reunió con Lilan en sus dormitorios. Le entregó el paquete con sus túnicas de discípulo de Speedy Grove al anciano antes de salir del lugar en el que vivió durante casi un año. Sin las túnicas verde oliva que vestían todos los discípulos, Lilan sobresalía como un pulgar dolorido. Sin embargo, nadie se atrevió a interrogar a Lilan con el Elder Cao justo a su lado, y se dirigieron hacia Skibert. He convertido todos tus puntos de contribución pendientes en piedras ki aquí. La anciana Cao le entregó una pequeña bolsa de arpillera antes de agitar la mano para materializar un Skiruner. Y este es tu Skiruner. No puede ir tan rápido, pero eso también significa que no consumirá tantas piedras ki. El carruaje de madera en cuestión parecía más destartalado que todos los que había visto Lilan. No tenía adornos y estaba hecho de madera de aspecto barato. Aparte de eso, no se diferenciaba demasiado del Skiruner de la convención, con asientos para 6. A Lilan realmente no le importaba siempre que funcionara, así que después de una mirada rápida, dirigió su atención a las piedras ki. Seguro que hay mucho aquí. Agregué un poco más, como regalo de despedida. Eso es todo lo que puedo hacer por ti como responsable de traerte a la secta. Tendrás que cuidarte a ti mismo a partir de ahora. Habla como si fuera la responsable de todo esto, de hecho, debería ser lo contrario. Estoy seguro de que invitar a la secta a alguien que luego se descubrió que estaba realizando experimentos dudosos no le pareció bien. Me alegro de haber conocido a alguien tan amable como ella. Gracias por todo, te debo mucho. No me olvidaré de esto.
El Elder Cao no dijo nada y simplemente asintió. Después de unas cuantas palabras más de advertencia y de darle instrucciones a Li Lang sobre cómo conducir su nuevo esquiruner, el pequeño cabezón partió de Speedy Grove. Condujo su nuevo esquiruner en la dirección opuesta al árbol colosal que era el símbolo de Speedy Grove y se dirigió directamente hacia Xiangyang. Le tomó medio día llegar a la ciudad familiar, ya que el nuevo esquiruner de Li Lang era mucho más lento que los otros en los que había estado. Al llegar a la ciudad, esta vez, Li Lang ya no tenía una ficha de la secta para mostrarles a los guardias de la puerta, pero aún tenía su anillo de alquimista. El problema era qué hacer con su esquiruner. ¿Puedo dejar mi esquiruner aquí? Li Lang preguntó cortésmente al portero. No, tendrás que traerlo contigo, como todos los demás vagones, y estacionarlo en otro lugar. Fue solo por las palabras del guardia que Li Lang se dio cuenta de que un esquiruner también podía funcionar como un carruaje normal. Se dio una palmada en la frente por darse cuenta de ello tan tarde. Cada vez que veía esquiruners, siempre habían estado en el aire. Así era como los diferenciaba de los carruajes normales. Así que todos esos carruajes normales que circulan por las calles también podrían ser esquiruners, ¿o no? Normalmente desaparecen con un gesto de la mano de su dueño. A Li Lang le llevó un tiempo extra recorrer la ciudad en carruaje, ya que su camino habitual pasaba por calles estrechas. Aún así, había viajado a la ciudad suficientes veces durante los 10 meses como para no perderse en el camino a la residencia de Wei Ping. Jefe. ¿Has vuelto? ¿Cómo te fue en la competición de sectas? Bueno, pasaron muchas cosas y ya no soy parte de Speedy Grove ahora. ¿Qué? Sentémonos primero. Es una larga historia. Li Lang procedió a contar su historia mientras tomaba una taza de té mientras Wei Ping escuchaba en silencio todo el tiempo. Su expresión cambió varias veces a lo largo de la historia, pero solo habló después de que Li Lang terminó. Entonces, ¿qué estás planeando hacer ahora? Me voy a mudar a Ciudad Polaridad y esperaba que vinieras conmigo. Yo. Por favor, te necesito. Nuestra investigación está a punto de finalizar, pero las sectas de por aquí no me permiten continuarla en su territorio. Mientras no te importe, yo iré contigo. Yo también quiero convertirme en un cultivador poderoso. El joven se mantuvo erguido, desatando su aura de recolector de energía de tercera etapa. Wei Ping tardó sorprendentemente poco en empacar sus cosas. Fue entonces cuando Li Lang se enteró de que su casa en realidad no era suya, sino que pertenecía a un anciano fallecido. Wei Ping vivía allí en secreto, ya que a nadie le importaba la destartalada choza. Los dos jóvenes se abastecieron con entusiasmo para el viaje y salieron de la ciudad a la mañana siguiente. Justo cuando salían de las puertas y comenzaban a ascender por el aire en su esquiruner, un fuerte grito llegó a sus oídos. Li Lang. Espérame. Capítulo 48. Li Lang miró de inmediato hacia la fuente de la voz que gritaba su nombre. Vio una figura que corría hacia él desde la calle principal. Después de canalizar algo de ki en sus ojos, pronto reconoció el rostro juvenil unido al cuerpo de un adulto. Intercambió una mirada con Wei Ping antes de dirigir su esquiruner de regreso al plano. Una vez que aterrizaron, los dos niños observaron cómo el hombre se acercaba. Cuando llegó, estaba jadeando en busca de aire mientras se apoyaba en el esquiruner. Longyi, ¿qué estás haciendo aquí? Preguntó Li Lang. ¿Y cómo supiste que era yo? El hombre, o más exactamente, el joven con apariencia de hombre, se tomó un momento para recuperar el aliento antes de responder. Todos en la secta están chismeando sobre cómo te desterraron. No es difícil estar atento a un esquiruner de grado mortal de apariencia insulsa. Entonces, ¿hay algo que necesites de mí? Sí, déjame acompañarte en tu viaje. Declaró Longyi con una sonrisa brillante. ¿Qué? ¿Por qué querrías hacer eso? ¿Qué pasa con la secta? Yo también dejé la secta. Ese lugar es demasiado aburrido y sofocante para mí. Parece mucho más divertido viajar contigo. Dudaba sobre dejarlo antes, cuando no tenía de dónde ir, pero escuchar cómo elegiste el destierro me inspiró a dar un salto de fe. ¿Y te dejaron renunciar, así como así? No tengo idea. No me molesté en informarles. Simplemente me acerqué a un superior que venía hacia aquí porque sabía que tú vendrías primero. De repente, Li Lang sintió que le empezaba a doler la cabeza.
En retrospectiva, tal vez no debería haberle revelado tantos detalles sobre sí mismo a otra persona, pero era demasiado tarde para arrepentirse de la locura que cometió mientras estaba atrapado en una celda sin nada mejor que hacer. Luego estaba el problema de que Longi había desertado de la secta, lo que le dificultaba decidir si debía aceptar a Longi o no. La secta no debería enviar a nadie a tratar solo con un discípulo externo, ¿verdad? Oye, no te arrepentirás de haberme traído contigo, añadió Longi al ver la expresión de Lilan. Tengo la fuerza para llevar nuestro equipaje y también soy bastante bueno peleando. Lilan dejó escapar un largo suspiro. Claro, si quieres acompañarme, sé mi invitado. Pero simplemente nos vamos a instalar en otra ciudad, así que no esperes nada. Suena mejor comparado con encerrarse en la secta y cultivar todo el día. Inscríbeme. Con un invitado adicional, Lilan una vez más despegó hacia los cielos alrededor de Xiangyang. Dio una última mirada a la ciudad que había frecuentado durante el año pasado antes de partir en el Esquiruner. Sin embargo, no importa cuánto intentó acelerar, el Esquiruner rápidamente alcanzó su velocidad máxima dolorosamente lenta. Esto es bastante lento, ¿no? Lilan no pudo evitar murmurar. Jajaja, sí, esta cosa es como la mitad de rápida que el Esquiruner en el que vine. No está tan mal. No es que tuviéramos prisa ni nada por el estilo. ¿Vamos siquiera a 100 kilómetros por hora? El trío continuó su viaje todo el día hasta que el sol comenzó a ponerse. Sin nada que hacer, los tres pasaron el tiempo charlando. Longi compartió mucho sobre sí mismo, Wei Ping compartió datos interesantes sobre Xiangyang y Li Lang escuchó en silencio mientras sostenía discretamente una piedra preciosa roja a un lado de su cabeza. Poco antes de que cayera el sol, llegaron a un pequeño pueblo y decidieron pasar allí la noche. No había cola a las puertas del pueblo y rápidamente encontraron una posada con habitaciones libres. Paga por ti mismo. Liland amonestó. ¿Qué? ¿Cómo es que estás pagando por Wei Ping, pero no por mí? Longi gritó con una injusticia manifiesta en su voz. Eres un antiguo discípulo de una secta justa como yo. Deberías poder permitirte algunas monedas mundanas. No tengo ninguno. ¿Qué? ¿En qué gastaste tus puntos de contribución? Salí a toda prisa. No los gasté en absoluto. Tanto Lilan como Wei Ping miraron con desprecio al chico alto. Mira, me uní a la secta hace poco, ¿de acuerdo? Ni siquiera sabía que se podían canjear esos puntos por monedas. Solo tengo piedras Ki. En ese momento, la puerta de la posada se abrió y entraron tres niños. Parecían tener alrededor de 14 años y cada uno vestía túnicas de color púrpura pálido. Los tres chicos tenían expresiones arrogantes, pero lo más llamativo de ellos era que todos tenían rasgos idénticos. Si bien era difícil distinguirlos por sus rostros, variaban bastante en altura. La altura de todos ellos difería al menos en una cabeza completa entre sí, variando entre bajos, promedio y altos. Se dirigieron directamente hacia el posadero como si fueran dueños del lugar. Danos 3 de tus mejores habitaciones. El hombre de mediana edad echó un vistazo a su ropa y respondió respetuosamente. Por supuesto. Para los discípulos de la secta Espada Violeta, incluso les daré un descuento. ¿Qué descuento? Tú mismo lo dijiste. Somos discípulos honorables de la secta de la Espada Violeta que mantiene a salvo tu ciudad. ¿Cómo te atreves a pedirnos que paguemos? El posadero quedó un poco desconcertado por la petición tan contundente e irrazonable, pero no se atrevió a declinar inmediatamente. Eso es, un poco. Bien. Muy bien. Longi aplaudió. Los estimados discípulos de la secta de la Espada Violeta son tan poderosos que ni siquiera pueden pagar las tarifas de alojamiento. ¿Qué dijiste, muchacho? Creo que oí que no podían pagar sus habitaciones. Viendo lo patéticos que son, no me importa pagar su estadía en los establos, replicó el más pequeño de los trillizos. El chico más alto se echó a reír ante la sugerencia de su hermano. Ja, ¿quiénes son ustedes? ¿Un grupo de circo ambulante? Un niño con una máscara rara, un niño con una cabeza grande y un cuerpo pequeño, y un hombre con cara de bebé. Hagan algunos trucos y hasta consideraré pagarles las habitaciones. Antes de que Li Lang o Wei Ping pudieran replicar, Longi les hizo una señal para que lo dejaran manejar. Gracias por su amable oferta, pero no nos importaría que nos las arreglaran. Si tiene las monedas, por favor pague su alojamiento como corresponde. ¿Qué fue eso, monstruo? ¿Crees que estás en posición de decirnos qué hacer?
El más grande de los tres hermanos marchó agresivamente hacia Longi. Solo dio un paso antes de ser detenido por el hermano de estatura promedio, que había permanecido en silencio hasta ahora. Suficiente. No me importan las palabras de la basura. Dirigió una mirada penetrante al posadero. Date prisa y prepara nuestras habitaciones. ¿Lo entiendes? Antes de que el pobre posadero pudiera terminar de responder, Longi se interpuso con fuerza frente a él, protegiéndolo de los tres cultivadores. Dije que primero deberías pagar tu alojamiento. El posadero ya tuvo la amabilidad de ofrecerle un descuento. ¿Por qué son tan difíciles cuando las monedas ni siquiera son tan valiosas para cultivadores como ustedes? En lugar de responder, el hermano del medio de repente se abalanzó sobre Longi. Inmediatamente envió un golpe con la palma que contenía tanto ki que su mano brilló. Enojó a su hermano mayor. Está acabado, se rió el más bajo de los trillizos. Lilan y Wei Ping intentaron intervenir pero reaccionaron demasiado lentamente. Sin embargo, contrariamente a lo que todos esperaban que sucediera cuando un cultivador de recolección de energía de cuarta etapa tendió una emboscada a un cultivador de tercera etapa, el intercambio terminó con el discípulo de espada violeta siendo arrojado al suelo. Él desvió el Crescent Palm Strike. Gritó el más alto de los trillizos. Lilan se quedó congelado en el lugar, ya que también lo había visto. Longi había demostrado una agilidad asombrosa para alguien de su tamaño y desvió con precisión el golpe con la muñeca antes de derribar a su agresor arrojándolo sobre los hombros. No era un movimiento que un principiante pudiera esperar realizar. También coincidió con el hecho de que el oponente con mayor cultivo había concentrado todo su ki en un solo punto, dejando el resto de su cuerpo desprotegido. Tal vez Longi sabía que no podría mantener presionado al hombre por mucho tiempo, por lo que rápidamente se bajó del muchacho después de haberle dejado claro su punto. Todos. El sol se está poniendo y todos estamos cansados. ¿No podemos simplemente resolver esto pacíficamente? Dijo Longi en un tono tranquilo. A pesar de repetir las mismas palabras de antes, tuvo un impacto mucho mayor en los discípulos de Violet Sword después de su demostración de fuerza. El discípulo derrotado rápidamente se enderezó y se quitó el polvo de su túnica. Sin decirle una palabra, arrojó una moneda de oro hacia el comerciante con precisión experta y comenzó a alejarse. Vamos. Escogeremos la habitación nosotros mismos. Pero hermano mayor, vamos a... El más alto de los trillizos se quejó, pero fue interrumpido. Cállate y escucha. Mientras los trillizos subían las escaleras hacia la habitación, el posadero pareció despertar repentinamente de su aturdimiento. Muchas gracias. Espere aquí un momento. Rápidamente se inclinó hacia Longi antes de correr tras los hermanos. Queridos invitados. Por favor espera. Tengo las llaves, así que no derribes ninguna puerta. El grupo de Lilan se quedó atrás, pero a ellos no les importó en absoluto. En cambio, Lilan se acercó con entusiasmo al héroe del día. Entonces, Longi, eso fue bastante impresionante. ¿Tienes un físico único o algo que te haga tan fuerte? Eso fue tan impresionante que tiene que hacerlo, ¿no? De lo contrario, debe haber sido entrenado como luchador desde que era un niño pequeño. Capítulo 49. Longi se rascó las mejillas mientras torpemente dirigía una sonrisa a sus compañeros. No tengo un físico único, es solo que, me he metido en muchas peleas desde que era joven. Jaja. No es broma, te moviste como un veterano de 100 batallas, murmuró Lilan. 100 es demasiado, tal vez 60 o algo así. Lilan y Wei Pan intercambiaron una mirada rápida antes de encogerse de hombros. Luego dirigieron una mirada escéptica a su capaz compañero. Vamos, no me mires así. No es que busque problemas a propósito ni nada, es solo que a veces no puedo evitar interferir si veo que suceden injusticias ante mis ojos. Son una monstruosidad y arruinan mi humor si lo permito. Ve jefe, este tipo de personas son lo que llamamos imanes de problemas. Oye. Te lo juro. Antes de que Longi pudiera explicarse más, el posadero regresó y se aclaró la garganta. Gracias por esperar, muchachos. Puedo procesar sus habitaciones ahora. El hombre miró a su alrededor disimuladamente antes de inclinarse hacia los muchachos para susurrar. Entre ustedes y yo, les daré un gran descuento por su ayuda. Gracias. Alquilaremos 3 habitaciones. Longi respondió inmediatamente por su grupo.
Pensé que no tenías monedas, dijo Lilang sin emoción, vertiendo inmediatamente agua fría sobre la emoción de Longi. ¿Qué? No lo hago. Si no pagas por mí, entonces, ¿puedo quedarme en una de tus habitaciones? Al ver al niño con una figura comparable a la de un adulto, suplicándoles con ojos como los de un cachorro, tanto Lilang como Wei Ping no pudieron evitar estallar en risas. Estoy bromeando. Posadero, le molestaremos para que nos dé 3 habitaciones. Por supuesto, por supuesto. Los 3 jóvenes se retiraron pronto a dormir. Como siempre, Lilan completó su sesión de cultivo nocturna y pasó un tiempo en el espacio de artefactos de Ruby antes de irse a dormir. Sin embargo, reservó un poco de tiempo extra para explorar una nueva técnica que le había despertado curiosidad desde que se enteró de ella. Sentido del ki, ¿funciona simplemente vertiendo ki en algo? Habiendo escuchado a todos sus compañeros alquimistas hablar sobre lo importante que era el sentido del ki para refinar píldoras, quiso probarlo él mismo. Habían sucedido muchas cosas desde que logró abrirse paso durante la competencia de sectas de Spirit Grove. Fue solo ahora que las cosas se habían calmado que tuvo la oportunidad de explorarlo. Sacó una de las píldoras de recuperación que refinó y comenzó a envolverla con su ki. Tan pronto como su ki hizo contacto con él, sintió como si se hubiera convertido en parte de su cuerpo. Con un poco de concentración, pudo mirar dentro de la píldora, como si tuviera una cámara que pudiera atravesar objetos. ¡Qué sensación más extraña! Murmuró Lilan. Luego, intentó hacer lo mismo con algunos de los materiales de alquimia. Descubrió que la técnica de detección de ki solo era realmente buena para monitorear la condición en tiempo real de aquello con lo que su ki había entrado en contacto. Aparte de eso, era bastante difícil determinar qué materiales eran solo por la sensación, que no era muy diferente de tocar físicamente los materiales. También se supone que debo envolver un arma para reforzarla. ¿Es la misma técnica? Espera. Necesito un arma en primer lugar. No conseguí una porque estoy tan acostumbrado a luchar desarmado. Bueno, supongo que es una cosa más que se suma a mi lista de compras para una vez que me establezca en Polarity City. A la mañana siguiente, el trío no vio rastro de los trillizos de la secta Espada Violeta y reanudaron su viaje sin problemas. Recuperaron su esquiruner de los establos de la posada y volaron hacia los cielos. Entonces, ¿qué planean hacer una vez que lleguemos a nuestro destino? Preguntó Longi mientras miraba a su alrededor con aburrimiento. Te conté lo que he estado haciendo mientras estábamos encerrados. Estoy tratando de reiniciar mis experimentos en Polarity City. Mientras no sea un cultivo demoníaco, estoy deprimido. Ese es el plan. También planeo reiniciar nuestro negocio de refrescos para ganar más fondos. Agregó Wei Ping. No creo que sea necesario. Todavía puedo refinar píldoras para financiarnos, así que deberías concentrarte en reclutar sujetos de prueba para mí. Creo que pronto haré un gran avance en cuanto a cómo eliminar las toxinas acumuladas durante el cultivo. ¿Qué toxinas? Longi ladró con los ojos brillando de curiosidad. Supongo que no he entrado en detalles sobre para qué eran mis experimentos, ¿verdad? No, me acabas de decir que estás buscando una forma de compensar tu aptitud de primer grado. Correcto. Actualmente estamos trabajando para mejorar nuestra velocidad de cultivo y hemos identificado algunas toxinas que se acumulan en nuestros cuerpos cuando cultivamos. Creo que pronto podré encontrar una manera de lidiar con estas toxinas. ¿Qué? ¿Eres algún tipo de genio? Por cierto, tengo aptitud de grado 3. ¿Pero crees que tus nuevos métodos también funcionarían conmigo? Preguntó Longi de inmediato, sin dudar ni un segundo de las palabras que escuchó. Lilan interiormente dejó escapar un suspiro mientras comenzaba a explicar los conceptos básicos de lo que implicaba su investigación y el progreso que habían logrado hasta ahora. En su segunda noche después de dejar Xianyang, acamparon en el bosque ya que no habían llegado a ningún pueblo o aldea. En la tarde del tercer día, finalmente vieron su destino. Un muro gigante se alzaba amenazadoramente en la distancia. Si uno miraba con atención, también podía ver un suave brillo amarillo de la barrera que rodeaba la ciudad. Una notable cantidad de tráfico de Skiruners llenaba los cielos en las afueras de la ciudad. La ciudad parecía mucho más grande que Xianyang, gracias a sus altos muros. Solo había una fila corta para entrar a la ciudad, y los 3 niños pronto subieron en su carruaje hasta un par de guardias.
Por la forma en que se comportaban y su comportamiento, no era difícil darse cuenta de que todos eran cultivadores del establecimiento de la fundación, dignos de ser diáconos en grandes sectas. Era completamente diferente de Xiangyang, que empleaba guardias mortales que tenían un cultivo superficial. ¿Duración de la estancia? Estamos planeando quedarnos aquí por el futuro previsible. El guardia miró a los extraños niños con el ceño fruncido. La estancia en la ciudad cuesta 10 piedras espirituales al mes para cada persona. Puedes pagar mensualmente o pagar el año completo ahora. Entonces pagaremos el mes primero. Lilan sacó con cautela 20 piedras Qi mientras Longi sacaba la suya. Las piedras Qi no habían sido baratas de canjear de la secta. Costaban 10 contribuciones cada una, pero afortunadamente, la clase que el anciano Cao había incluido le dio un total de 150 piedras. Había otras 50 adicionales que ella agregó, lo que hizo que la bolsa de dinero de Lilan fuera bastante pesada a pesar de que cada piedra era aproximadamente del tamaño de una moneda. El guardia entregó una fina placa de metal a cambio del peaje y rápidamente les hicieron señas a los 3 niños para que pasaran. Después de pagar el peaje y junto con las piedras que habían usado para alimentar el esquiruner, Lilan contó 117 restantes ya que el esquiruner había usado aproximadamente una piedra Qi cada 2 horas. ¿No es exorbitante el costo de permanecer en la ciudad para la gente común? Preguntó Lilan tan pronto como estuvieron fuera del alcance del oído de los guardias. Sus 2 compañeros simplemente se encogieron de hombros, ya que ninguno de ellos había estado antes en la ciudad. Condujeron sin rumbo fijo su esquiruner por la calle mientras inspeccionaban su nueva ciudad. Todos los que veían se comportaban con confianza y parecían tener una buena posición económica. No había tantos puestos de comida en comparación con Xiangyang, ya que la mayoría de los negocios de los alrededores funcionaban en locales comerciales. No veo a ningún Mimilón ni a los habituales habitantes de los callejones. Susurró Wei Ping. Tal vez este sea un distrito rico, no, estamos en la entrada. Quizás fuerzan a todos los elementos desagradables a ir a algún lugar fuera de la vista, como su barrio marginal. Se preguntó Lilan. Podemos preguntarle a alguien más tarde. Busquemos un lugar donde quedarnos y comamos algo primero. Longi declaró con entusiasmo. Busquemos primero una posada. Podemos buscar una residencia más permanente una vez que estemos instalados. Afortunadamente, no fue demasiado difícil detectar un letrero que representaba el sol y la luna y que tenían todas las posadas. Lilan se tomó un tiempo para examinar el edificio y las personas que lo frecuentan para juzgar si era un lugar adecuado para quedarse. Después de inspeccionar 3 posadas, encontró una que le parecía adecuada y rápidamente adquirió habitaciones. Al igual que en el peaje, las posadas solo aceptaban piedras Qi, y costaban 2 piedras por cada habitación por noche. Una vez que desempacaron en sus habitaciones, los 3 se reunieron rápidamente dentro de la habitación de Lilan. Nos va a costar 60 piedras de Qi cada mes solo quedarnos aquí, sin tener en cuenta la comida. Son 180 entre nosotros. Lilan se volvió hacia Longi. ¿Cuánto te queda? Solo me quedan 20. Entonces vamos a compartir una habitación. Parece bastante grande. Los 3 examinaron la habitación al unísono. Había espacio para 2 camas y un banco largo. Había suficiente espacio para los 3 sin estar amontonados. Claro, entonces podemos compartir una habitación a partir de mañana. Eso también sería genial para mí. ¿Podría quedarme contigo también, Lilan? Longi lloró. Claro, si no te importa el banco. Vamos a hablar con el posadero ahora y también a preguntarle dónde están el gremio de alquimistas y los barrios bajos. El grupo no se demoró y prosiguió su camino de inmediato. Sin embargo, quedaron atónitos ante la respuesta de la posadera. ¿Barrios marginales? No hay barrios marginales en Polarity City. ¿Es esta su primera vez aquí? Capítulo 50. Lilan frunció el ceño al quedar desconcertado por las palabras del posadero. ¿Sin barrios marginales? ¿Cómo puede ser esto? ¿Me estás diciendo que no hay pobres en esta ciudad? Al ver las expresiones de los 3 niños, el posadero continuó. Polarity City prospera gracias al comercio entre todas las sectas principales de todas las aldeas cercanas y los cultivadores demoníacos. Para mantener la ciudad como un lugar digno para transacciones tan grandes, el señor de la ciudad y sus guardias manejan un barco estricto. Entonces los pobres que no pueden pagar las tasas son expulsados.
Es bastante duro, pero tampoco es que este sea un buen lugar para vivir con todos los cultivadores dando vueltas por ahí. ¿Quién sabía cuándo se encontrarían con alguien poco razonable? Entonces esta es una ciudad de cultivadores, ¿eh? Comprendido. Gracias por su explicación. ¿Qué tal entonces el gremio de alquimistas? Oh, eso está cerca del centro de la ciudad. Simplemente baja por la calle principal. Será difícil pasarlo por alto. Gracias. Después de viajar en el Skirunner durante 3 días consecutivos, el trío decidió estirar las piernas y eligió caminar hasta el gremio de alquimistas. En el camino, no se olvidaron de visitar las distintas tiendas. Había numerosas tiendas que vendían talismanes, artefactos, píldoras y otros artículos diversos que ayudaban a los cultivadores. No había duda de quién era el mercado objetivo. Quizás tengamos que cambiar nuestros planes, murmuró Lilan. ¿Qué quieres decir? Respondió Longi. Este lugar es genial. Tiene todo lo que un cultivador necesitaría, siempre que tengas el dinero. Excepto que no es propicio para mi investigación. Dudo que cultivadores importantes y poderosos participen en mis experimentos. Correcto, ahí está. Los tres pronto llegaron al gremio, donde encontraron una recepcionista disponible y Lilan le mostró su anillo. Vaya, qué joven aprendiz de alquimista. ¿En qué puedo ayudarte? El hombre musculoso se inclinó sobre el mostrador y preguntó amablemente. Quería conseguir materiales y comprobar el precio de venta de pastillas por aquí. No hay problema, aquí está. El hombre le entregó 2 listas. El primero tenía todos los ingredientes disponibles de grado mortal y sus precios. El segundo contenía la lista de píldoras de grado mortal disponibles, junto con sus precios de compra y venta. Estaba presentado de forma clara e incluía diferentes precios para distintas calidades de la misma píldora. Gracias, entonces tomaré 3 kilogramos de Ligdorne, Bulser Gras. 5 kilogramos de hojas de jade. Después de haber tratado con numerosos materiales en su laboratorio mientras intentaba conjurar un brebaje para eliminar toxinas, Lilan se había familiarizado con todos los materiales comunes. No le llevó mucho tiempo enumerar su pedido y el hombre también los recuperó rápidamente. Serán 50 piedras de ki en total. ¿Necesitabas algo más? Lilan dudó un segundo antes de hablar. ¿Hay otras ciudades por aquí bajo la esfera de Ciudad Polaridad? Lilan no se había dado por vencido en la búsqueda de una fuente de sujetos de prueba, pero no podía arriesgarse a reclutarlos en pueblos bajo la influencia de sectas justas. Anteriormente había salido ileso de ello debido a que era miembro de la propia secta, pero no quería probar qué sucedería si atrapaban a un extraño. Solo podía quedarse en los terrenos neutrales de Polarity City, donde se decía que esta facción neutral era más tolerante siempre que hubiera consentimiento. Le dolía que su investigación fuera comparada con la de los cultivadores demoníacos, pero no había nada que el pequeño y débil niño que era pudiera hacer para cambiar la percepción de las sectas. No, Polarity City es el único asentamiento en un radio de 100 kilómetros por aquí. ¿Por qué lo preguntas? Lilan echó un vistazo a los mostradores vecinos y descubrió que todos los demás estaban ocupados con sus discusiones. Estoy buscando gente que me ayude con algo. No creo que pueda darme el lujo de contratar a los poderosos cultivadores de aquí. Mala suerte, chico. Tendrás que abandonar la esfera de influencia de Polarity City para encontrar ciudades populosas. Ya veo, bueno, gracias. Solo compraré los materiales por ahora. Espera, ¿puedo alquilar también tus salas de refinación? Por supuesto. Dirígete al segundo piso para hacer los arreglos. Cuesta 1 piedra aquí por día. Entendido, gracias. Después de completar la transacción e inclinarse ante la amable recepcionista, Lilan se tomó un momento para reunirse con sus compañeros. Ustedes dos pueden ir a hacer lo que quieran. Primero voy a refinar algunas píldoras para reponer nuestros arcas. No regresaré hasta más tarde esta noche. No es necesario que me esperen para la cena. Cosa segura. Voy a dar una vuelta. ¿Quieres acompañarnos, Wei Ping? El chico bajo, tartamudeando, simplemente asintió antes de salir del gremio. Después de despedirlos, Lilan subió las escaleras hasta el segundo piso. Justo cuando estaba a punto de acercarse a la recepcionista, una mano se posó en su hombro y se dio vuelta para encontrarse con un joven con túnica gris parado justo detrás de él. ¿Tú eres el hombre en el mostrador a mi lado, antes? Sí, mi nombre es Jian Beiyun.
No pude evitar escuchar tu conversación. Joven, ¿creemos que podemos hablar? No quiero hacer daño. Disculpas, tengo prisa. Te compensaré por tu tiempo. ¿Qué te parece si me das 10 piedras ki? No tardaré mucho. Bien. Los dos miraron a su alrededor y encontraron un vestíbulo justo afuera de las salas de refinamiento. Estaba vacío y era el lugar perfecto para sentarse. Entonces, ¿qué quieres? No creo que nos conozcamos. Eso es correcto, pero no pude evitar escuchar tu conversación con la recepcionista de abajo. El hombre enderezó su postura. Joven, dime la verdad. ¿Alguien te contrató para que le ayudaras con esa petición tuya? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Tu petición de encontrar personas que te ayuden. Deberías saber que no debes confiar tan fácilmente en la gente de estos lugares. Hay algunas personas malas a las que les gusta aprovecharse de otros que se vuelven locos. Cultivadores demoníacos, ¿verdad? Sí, sí. Todos son malos y esas cosas, pero el señor de la ciudad los mantiene bajo control, ¿verdad? Por alguna razón, Jian Beiyun hizo una mueca ante las palabras del chico. No todos los cultivadores demoníacos son malos, solo un grupo selecto de ellos lo son. Es sobre este grupo selecto de manzanas podridas sobre el que te estoy advirtiendo. Se han perdido en la búsqueda del poder y agotarían a cualquiera que pudieran conseguir con tal de progresar en su cultivo en una cantidad minúscula. Me preocupa que estés siendo manipulado por este tipo de personas que quieren burlarse de los ojos del señor de la ciudad, así que por favor dime la verdad. Me encargaré de ello y me aseguraré de que no corras ningún peligro. Genial, incluso este tipo cualquiera piensa que ahora estoy afiliado a cultivadores demoníacos debido a mis experimentos. ¿Es realmente tan difícil hacer mi investigación en paz? Créeme, nadie me está manipulando. Yo tomo mis propias decisiones. Aprecio tu preocupación, pero no tienes por qué preocuparte por mí. En ese caso, ¿por qué estás buscando ayudantes? Y en un lugar así, además. Eso es lo que normalmente pedirían los cultivadores que se dedican a formaciones que requieren sacrificios o experimentación humana. Lo siento, señor, pero eso es asunto mío. Si me dices el motivo, quizá pueda ayudarte a encontrar a las personas que necesitas. Siempre y cuando no sea con fines nefastos, claro está. El hombre miró a Lilan con una sonrisa implacable. Era evidente que no se rendiría hasta llegar al fondo del asunto, pero Lilan prestó más atención al hecho de que Jian Beiyun afirmaba poder ayudarlo. Ahora que descubrió que Ciudad Polaridad era más exclusiva para los cultivadores de lo que pensaba, necesitaba una alternativa. Sin embargo, incluso alguien tan obsesionado con la investigación como Lilan sabía que no era una buena idea revelar toda su mano a un extraño a pesar de su entusiasmo por continuar con su investigación. Estoy investigando nuevos tipos de pastillas. Necesito que la gente haga pruebas con ellas, pero, por supuesto, primero me aseguro de que sean seguras para el consumo en animales. Un alquimista tan joven que ya está recorriendo el camino de descubrir nuevas recetas de píldoras. Eso es admirable. Sin embargo, los peligros asociados con lo que estás haciendo. Nos aseguramos de informar a los participantes de los riesgos y compensarlos adecuadamente, pero a las sectas justas todavía no les agrada lo que estoy haciendo. Por eso estoy aquí en Polarity City. Comprendido. Gracias por contarme tu historia. En ese caso, puedo ofrecerme llevarte a la ciudad de Emberglow, un lugar más poblado que no está bajo la mirada de las sectas justas. ¿Había alguna ciudad por aquí que no estuviera bajo la jurisdicción de ninguna secta justa además de aquí? Al ver la expresión confusa de Lilan, Jian Beiyun continuó. Ciudad Emberglow es la ciudad más cercana desde aquí dentro del dominio luminiscente. ¿Dónde y a qué distancia está? Nunca había oído hablar del dominio luminiscente. Cierto, si eres del territorio bajo la secta justa, entonces puede que te resulte más familiar el nombre territorio de cultivadores demoníacos. ¿Qué? Lilan rápidamente dio un paso atrás y examinó al hombre que tenía delante. ¿Eres un cultivador demoníaco? Jian Beiyun asintió solemnemente con una cara seria. Fin del capítulo 50.